acuerdo con una minuta enviada a la jueza Sharon Johnson Coleman y difundida por diversos medios, el hijo del Chapo comparecerá ante una corte federal de Illinois para cambiar su declaración. Le recuerdo nada más, Guzmán López se declaró inocente en julio del 2024 de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cártel de Sinaloa. Hablemos a profundidad de esta posible negociación del hijo del Chapo Guzmán, qué delito se le acusa y sobre todo qué futuro puede tener de ahora en adelante si cambia esta declaración. Y qué mejor que hablarlo con Andrés Pascual Ripe, periodista, analista y director de México 5.0. Gracias por esta charla. Buena tarde. Muy buenas tardes, Michelle, ¿cómo Muy estás? bien, qué gusto saludarte. Pues como ves, ya difundida esta minuta que adelanta un cambio de declaración. Nosotros lo creímos en automático, me voy a atrever a decirlo, Andrés, desde el momento en que supimos que él llegó con el Mayo Zambada a Texas, y ahí creo que adelantaba una especie de negociación posiblemente con Estados Unidos. No, sin duda, y recordemos cómo llegó, o sea, llegó en un avión con el mayo amarrado en un asiento, ¿no? Entonces, Sí. básicamente, obviamente, eso ya era parte de un acuerdo y un pacto que se había venido trabajando. Lo que se especula es que primero solicitó declararse inocente porque es una estrategia de negociación de sus abogados ante los fiscales. Necesitaban crear tiempo y espacio para decir qué tanto iban a decir, cómo sobre todo iba a salir él librado de esto, que de acuerdo con la minuta y con lo que se sabe hasta el momento, pues va a salir bastante bien librado, ¿no? Se puede volver testigo protegido, darles información sobre redes criminales, políticos implicados y otros potenciales socios y así como pues traicionar probablemente a los hermanos que quedan ahí todavía operando, pero lo que probablemente ya se había decidido es que en efecto iba ya a llegar a un acuerdo, será testigo Ujú. protegido, pasará unos 4 años en prisión, 5 quizá, y después podrá seguir con su vida con un nuevo nombre, y etcétera. Pero lo que es importante, Michelle, es tener claro que no significa nada que él se declare culpable ni que confiese, porque como funcionan las redes criminales, simplemente se reemplazan, ¿no? Digamos, para citar al clásico, la mafia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí lo que va a suceder es que él podrá poner a varias personas en el ojo del huracán, podrá quizá, que es lo que especulamos en México, a ver qué políticos, a ver cómo le va Rocha con estas declaraciones, a ver cómo le van a otros políticos, pero en esencia, los, las redes de criminales no se destruyen ni dejan de funcionar cuando capturan a ningún delincuente en particular. Esto lo aprendimos desde los tiempos de Calderón. Sí, sin duda. Y bueno, Estados Unidos, ya que lo mencionas, el futuro que puede tener esto de cambiarse nombre, llegar a un acuerdo que le permita a lo mejor no gozar de esa libertad, digo, lo dudo en un personaje de este calibre, pero lo que es cierto es que entre los delitos que le acusa a Estados Unidos es fundar junto con sus hermanos a los Chapitos. Al final es el seguimiento del cártel de Sinaloa en la ruta del Chapo Guzmán después de que lo detienen, de que se va obviamente a Estados Unidos en esta situación legal. Y eso nos lleva a preguntar, Andrés, ¿y qué pasa con los delitos que suponemos se cometen en México? ¿No? ¿Cómo saca cuentas Estados Unidos? ¿No sería más conveniente juzgarlo en México en una nueva etapa de la Fiscalía General de la República? Sobre todo porque independientemente del trasiego de drogas, de la venta de armas, de fundar el cártel de Sinaloa, hay miles de personas que han muerto derivado de estos hechos. Podemos asumir que a Estados Unidos le tiene completamente sin cuidado lo que hayan hecho acá en México. Tenemos que recordar esto, el Departamento de Estado estadounidense actual bajo el Ujú. régimen de Trump es un estado de justicia, es un departamento de justicia diferente al que había antes, es un departamento de justicia completamente politizado. Entonces, lo que yo podría especular que quieren es sacarle toda la información que le puedan sacar al güero, lograr construir un mapa muy claro de qué es lo que está sucediendo en la criminalidad mexicana, quiénes son los políticos implicados, etcétera, y a partir de eso decidir en función de sus intereses políticos, económicos, del TEMEC, etcétera, a quién persiguen y a quién no. Ya lo vimos con Cienfuegos, ¿no? O sea, sí pueden decidir o perseguir o dejar de perseguir a alguien. Yo creo que Estados Unidos va a llegar a un acuerdo de tener toda la información, pero el Ujú. Departamento de Justicia no va a actuar contra nadie en particular en México a menos de que les convenga políticamente. Y todos los delitos que han hecho estos compañeros aquí en nuestro país les son completamente irrelevantes, lo cual
es muy grave, pero es que también no confían en nuestro sistema judicial y pues podrías como medio entenderlo, ¿no? No confían en que en efecto se le va a juzgar, ya se les escapó el Chapo varias veces, etcétera. Entonces, pues hay Andrés, dudas. y bueno, esto me lleva obviamente, a preguntarnos qué tanta información tienen hasta el momento por las detenciones que se han llevado a cabo, y no me gustaría desestimar la colaboración que hay con México, aunque no es una narrativa tan pública, queda claro que hay. Cuando vemos, por ejemplo, cómo recientemente desarticulan una serie de casinos en lugares muy específicos en la República Mexicana, y eso habla de que había información muy privilegiada que solamente alguien pudo haber proporcionado. Es decir, se nota esto que tú acabas de mencionar, que Estados Unidos cuenta con información que antes no tenía y que hoy está ejecutando a través de su Departamento de Justicia, Departamento de Tesoro, y en colaboración con México, con la Secretaría de Hacienda, la UIF y el Gabinete de Seguridad. ¿Tú lo ves así, que justamente por estas detenciones que ya tiene el Mayo, el Güero, entre otros, esta información la están ejecutando, la están haciendo realidad en sus investigaciones, y por eso, pues estos aseguramientos y esta pues estrategia de Estados Unidos en México? Absolutamente. Y de hecho lo han dicho. O sea, Estados Unidos ha agradecido varias veces la colaboración. Siempre son ambiguos y no dicen porque no pueden o no quieren ser transparentes y claros en qué se está compartiendo, pero sí podemos dar por hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública les comparte información de que hay un giro, un toma y daca. Probablemente ellos están presionando mucho al gobierno de México y el gobierno de México, como hemos visto, pues está muy interesado en cuidar mucho la relación con Estados Unidos en este sentido. No le conviene a Claudia Sheinbaum ni a Harfush, etcétera, que les pierdan completamente la confianza. Pero lo que tenemos en México, y este es el problema, y por eso es que te decía al principio de que no importa tanto lo que declare Guzmán, es que tenemos estados locales fragilísimos. Entonces, el gobierno federal puede estar haciendo estas acciones y deteniendo ciertas personas. Siempre presumen que 30,000 detenidos y que todos los laboratorios de fentanilo que pues dice que no existían, pero que resulta que hay un montón. Pero mientras no tengamos estados locales más fuertes, y es lo que estamos viendo en los municipios, con las ejecuciones, con etcétera, los criminales, simplemente no van a lograr controlar el problema, porque hay un problema fundamental en el diagnóstico del gobierno sobre cómo se combate este tipo de delincuencia. Y ellos, desde que está el Morena en el poder, dijeron, el problema es que son pobres, ¿no? Y con el clasismo paternalista que los caracteriza, dijeron, pues vamos a darles un poquito de dinero, vamos a darle un poco de oportunidades y van a dejar de ser criminales. Pero no ha sucedido. El reclutamiento es perpetuo y sistemático. Entonces, insisto, el, el Güero Guzmán puede hacer que detengan a ciertas personas, hacer que se desarticulen ciertos grupos, ciertas operaciones, pero lo que ciertamente no va a lograr es que se resuelva el tema del narcotráfico que estamos viviendo. Y sin duda, ese es el llamado, y es un tema que cuando hablan también de la estrategia que se está implementando, pues, obviamente necesitan una reforma completa de las fiscalías y reforzar la presencia en los estados, pero sobre todo en materia de investigación, invertir, porque creo que obviamente este diagnóstico lo han detectado perfectamente, que hay fragilidad en los estados y necesitan meter en cintura a muchos gobernadores y también ayuntamientos, ¿no? Donde las policías municipales, Andrés, pues participan de forma directa con el crimen organizado, es La irse directamente a la profundidad. Pues entonces tenemos esta audiencia esta semana. ¿Qué esperas, Andrés? Que ocurra una audiencia corta, ya cambia el discurso, ya no es una declaración, ahora sería algo así como, no, más bien no es una audiencia completa, sería una declaración, todo indica muy concreto y listo, ¿no? Absolutamente, eso es lo que hemos visto, ¿no? Se van a presentar, van a decir sus abogados, queremos cambiar nuestro acuerdo, la fiscalía, pues evidentemente ya con un pacto claro, van a decir, lo vamos a considerar en lo que nos da los resultados que queremos, ¿no? Y la jueza, que pues no tendría por qué objetar, va a decir, perfecto, vuelvan cuando ya tengan una decisión final. Y así la fiscalía estadounidense regresa diciendo, ok, pedimos 6 años de cárcel por este delito y este delito del que se declaró culpable, pero no vamos a perseguir ni la pena de muerte ni que pase el resto de su vida detrás de las rejas. Pero lo que es importante en lo de la colaboración, nada más rápidamente, Sí, claro. la colaboración con México, con Estados Unidos y México, requiere de que se atienda un tema fundamental, que es el tráfico de armas.
porque Ujú. mientras no se atienda el tráfico de armas, no van a poder parar la violencia. Aunque celebren que hay menos homicidios y tal, la violencia sigue rampante y tienen que parar el tráfico de armas. Y hace poco, hace unos minutos tuvimos un enlace justamente hasta California, Andrés, lo comparto contigo, donde se habla de los tiroteos constantes por, obviamente, esta apertura para la venta de armas y cómo circulan allá, y obviamente esa facilidad para ingresar a través de las fronteras, o cómo se han buscado mecanismos con todas las estrategias de ambos países, siguen ¿Sí? entrando y lo vemos por los calibres que siguen asegurándose en las estrategias en la frontera. Así que, pues, un tema importante, ya veremos si se nos da la oportunidad la próxima semana, una vez que se dé esta, pues esta audiencia, declaración del Güero Guzmán, podemos platicar. Con muchísimo gusto, un saludo a ti y a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Andrés Pascorripe, periodista, analista además y director de México 5.0. Y sin duda ese es el gran tema pendiente que nos queda de ver mucho a Estados Unidos. Eh, ¿Hay algo en cuanto a las armas? Porque ese fue uno de los intercambios y acuerdos con México para lograr una estrategia integral de seguridad, sobre todo en la frontera entre ambos países.